Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra de Dios nos muestra y nos revela en Apocalipsis 13, verso 11 en adelante, de qué manera se manifestaría la bestia o una de las bestias que vio Juan en sus visiones. La palabra del Señor nos dice que Juan ve esta segunda bestia con herida de muerte para estos tiempos de apostasía que hoy el pueblo de Dios, el mundo a nivel de naciones está viviendo. Dios nos está hablando a través de su palabra de una guerra espiritual que se ha desatado para estos tiempos. Tiempos los cuales nos anuncian que la venida de Dios está cerca. La palabra de Dios sería la que nos direccionaría en estos tiempos de apostasía, de igual manera que Dios ha direccionado al hombre desde el principio. Dios nos muestra y Dios nos revela en qué momento y por qué los hombres dejan de ser direccionados por Él. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera el hombre llamado por Él a trabajar en su obra cae. Esto es, cuando no se obedece la palabra de Dios, cuando no se obedece el mandato de la ley. La palabra de Dios siempre ha sido la misma. Dios siempre ha sido el que ha direccionado al hombre a través de ella. De Génesis hasta Apocalipsis, Dios mismo es quien direcciona a cada uno de sus ministerios para que todo lo que Dios le entrega al hombre, que Él llama a trabajar en su obra, sea efectivo según Dios lo ha planificado a través de su palabra. Cada uno de los ministerios que Dios llama, capacita y separa necesita someterse a la palabra de Dios bajo obediencia. De otra manera, el ministerio lo va a dominar y a manipular Satanás. Dios nos muestra y Dios nos aclara bajo qué semejanza opera Satanás, bajo qué deseo él opera. Él opera a través del deseo de la carne. Dios nos dice que Juan, luego de que ve la primera manifestación en la primera bestia, la palabra de Dios nos dice que luego él ve otra bestia que sube de la tierra. Juan nos está hablando, o Dios nos está hablando a través de su palabra, de situaciones espirituales. Esta bestia para estos tiempos se manifestaría en el cuerpo de la persona señalada para trabajar en contra. Lo voy a volver a repetir. Esta segunda bestia que ve Juan para estos tiempos operaría en el cuerpo de aquel ser humano que trabaja, que opera, que camina en contra de la ordenanza de Dios.
Esta bestia que Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra. Esta bestia que vio Juan con herida de muerte, trabaja para Satanás. La palabra de Dios nos muestra y nos revela que esta bestia para estos tiempos está sentada en el trono de Satanás, juzgando, atacando al hombre. Cuando Satanás opera en el cuerpo del hombre, él no se ve. Dios nos dice que Satanás operaría para estos tiempos en los cuerpos de los falsos maestros y de los falsos profetas, elegidos para destruir al hombre en estos tiempos de apostasía. El falso maestro y el falso profeta es aquel que trae la palabra de Dios, pero no hace lo que Dios dice a través de su palabra. Satanás se manifestaría en estos cuerpos. ¿Cuál es el plan de Satanás para estos tiempos de apostasía, habiendo Dios dado a Satanás una autoridad? El plan de Satanás es tomar a todo ser humano que le abra una puerta y destruirlo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que esta bestia para estos tiempos tendría una herida de muerte. Esta herida de muerte es espiritual. O sea, la palabra de Dios sería la que golpearía a esta bestia en el cuerpo donde habita. Pero nos dice la palabra del Señor que su herida fue sanada. La palabra de Dios nos dice que los hombres la adoraron. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que los hombres la adoraron y que su herida fue sanada? Dios nos está hablando de falsos maestros y falsos profetas trabajando para estos tiempos, trabajando de una manera en la cual el hombre no se daría cuenta. Cuando Satanás opera o vive en el cuerpo de algún ser humano, él no se puede ver. ¿Por qué? Porque él se disfraza de ángel de luz. Lo único que puede revelar a Satanás en el cuerpo del hombre es la mentira, es la desobediencia, es el levantamiento en contra de lo que Dios dice a través de su palabra. Esto es lo único que puede revelar al falso maestro y al falso profeta. Los hombres, nos dice la palabra del Señor, adoraron a la bestia que tenía herida de muerte. Por esto esta herida fue sanada. Por esto la bestia cogió fuerzas y siguió trayendo la palabra de Dios bajo mentira, bajo falsedad. Dios nos dice que esta bestia ejerce toda la autoridad. Esta bestia ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia hace que los hombres adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada.
todo lo que Dios nos está hablando a través de la palabra en cuanto a esta bestia, todo lo que Dios nos está mostrando es espiritual. Cuando el ser humano adora lo que adora de este, es la esencia que Dios depositó en él. Dios nos dice que el ser humano puede adorar cualquier cosa cuando se desvía de su palabra. Cuando el ser humano adora objetos o cosas que le presenta un falso maestro o un falso profeta, para dar un ejemplo, festivales paganos en la casa del Señor, cuando el ser humano falta a la santidad de Dios, cuando el pueblo no obedece a la ordenanza de Dios y comienza a ejercer cosas en la casa de Dios que están prohibidas